Experta en magia. Las nieblas de Avalon. Libro 1. Capítulo 3. A Igraine le parecía que siempre había estado cabalgando bajo la lluvia. El viaje a Londinium era como un viaje al fin del mundo. Poco había viajado antes, excepto hacía mucho, desde Avalon a Tintagel. Comparó a la asustada y angustiada niña de aquel primer viaje consigo misma en el presente. Ahora cabalgaba al lado de Gorlois, y cuando éste se veía en dificultades para explicarle algo sobre las tierras que atravesaban, ella reía y se burlaba de él, y por la noche, ya en la tienda, se dirigía resueltamente a su lado. Pensaba en Morgana continuamente, preguntándose cómo lo estaría pasando. ¿Qué estaría haciendo? Si lloraría durante la noche por la ausencia de su madre, si comería cuando Morgause le diera de comer. Mas era agradable aquella recobrada libertad, cabalgar en compañía de tantos hombres, consciente de sus miradas de admiración y sus deferencias. Ninguno de ellos se hubiese atrevido a dedicar a la esposa de Gorlois algo más que una mirada de admiración. De nuevo era una muchacha, pero no una muchacha asustada y temerosa del extraño que era su esposo y a quien debía complacer. De nuevo era una muchacha, pero sin las pueriles torpezas de la auténtica doncellez, y lo estaba disfrutando. Ni siquiera le preocupaba la incesante lluvia que oscurecía las lejanas colinas hacia las que cabalgaba, envueltos en un leve entorno de niebla. Podríamos cerrar el camino en esta niebla, extraviarnos en el reino de las hadas y no retornar nunca a este otro mundo, donde el agonizante Ambrosius y el ambicioso Uther hacen planes para salvar a Gran Bretaña de los salvajes invasores. Bretaña podría hundirse como Roma bajo los bárbaros y nunca lo sabríamos ni nos importaría. ¿Estás cansada, Igraine? La voz de Gorlois era amable y mostraba interés. Ciertamente no era el logro que le había parecido en los primeros y terroríficos días de aquellos 4 años. Ahora solo era un hombre avejentado, de pelo y barba canosos, aunque se afeitaba cuidadosamente a la usanza romana, curtido por los años de lucha y conmovedoramente ansioso de complacerla. Quizá, si ella no hubiese estado tan asustada y rebelde en aquellos días, podía haber comprendido que también entonces estaba ansioso por complacerla. Nunca había sido duro con ella, y si en alguna ocasión le pareció brusco, fue a causa de su ignorancia sobre el cuerpo de una doncella y de la forma de tratarlo. Ahora solo le parecía torpeza, no crueldad. Recordaba que cuando le decía que le estaba haciendo daño, procuraba ser más cuidadoso. La joven Igraine había creído que tenían que estar presentes el miedo y el dolor. Ahora era más sabia. Le sonrió afablemente cuando dijo: «No, en absoluto. Creo que podría seguir cabalgando eternamente. Mas, con tanta niebla, ¿cómo puedes saber que no hemos cerrado y que llegaremos a Londinium?» «No tienes por qué temer eso», respondió gravemente. «Mis guías son muy buenos y conocen cada palmo del camino. Antes del anochecer llegaremos a la vieja calzada que lleva al corazón de la ciudad. Así pues, esta noche dormiremos bajo techo en una cama adecuada». «Me agradaría volver a dormir en una cama adecuada», dijo Igraine con expresión recatada, y vio, como supo que vería, un repentino rubor embargando el rostro y la mirada de su esposo. Él intentó ocultarlo, casi como si temiese a Igraine, que, habiendo descubierto tal posibilidad, disfrutaba con ella. Cabalgó a su lado, reflexionando sobre el súbito afecto que sentía por Gorlois, un afecto mezclado con remordimientos. Era como si ahora, solo cuando sabía que iba a perderlo, se convirtiera en algo querido para ella.
De una u otra forma era consciente de que sus días junto a él estaban contados y recordó, como supo por primera vez, que iba a morir. Llegó un mensajero para advertirla de su llegada. Aquel mensajero lo escrutaba todo con ojos suspicaces, diciéndole sin palabras que si él hubiese tenido una esposa tan joven, habría regresado al hogar sin previo aviso, esperando sorprenderla en algún delito o negligencia. Y Grain, consciente de su recto comportamiento, de su competente administración y el orden de la cocina, ignoró la impertinencia de las miradas de aquel hombre y le dio la bienvenida. Le dio la posibilidad de interrogar a los sirvientes, ya que solo podría descubrir que, salvo su hermana y Merlín, no había recibido huéspedes en Tintagel. Cuando el mensajero hubo partido, Igraine, al volverse para cruzar el patio, se detuvo, y una sombra cruzó sobre ella en plena luz del día, provocándole un miedo inmotivado. En aquel momento vio a Gorlois y se preguntó dónde estarían su montura y su cortejo. Parecía más viejo y delgado, de modo que por un instante apenas lo reconoció. Tenía la cara enjuta y macilenta, y en la mejilla una cicatriz producida por el corte de una espada que no recordaba haber visto antes. «¡Esposo mío!», gritó. «¡Gorlois!». Y entonces, turbada por el indecible quebranto de su rostro, olvidó el miedo que le tenía y los años de aislamiento, y se apresuró a su encuentro para hablarle como lo hubiera hecho a un hijo. «Oh, amado, ¿qué te ha sucedido? ¿Qué te trae hasta aquí solo y desarmado? ¿Estás enfermo?». Se detuvo y su voz se desvaneció en el aire. Ahí no había nadie, solo un parpadeante resplandor tamizado por las nubes, el mar y las sombras, y el eco de su propia voz. Durante el resto del día procuró tranquilizarse y pensar que solo había percibido a un enviado, como el que le advirtió de la llegada de Vivian, pero sabía que no era así. Gorlois no poseía la visión, ni habría creído en ella, ni por consiguiente usado, en el caso de que la hubiese tenido. Lo que había visto, y lo sabía, aunque no tuviese experiencias similares, era el hálito de su marido, su doble, la sombra y el precursor de su muerte. Cuando por fin llegó él en persona, sano y salvo, intentó borrar aquel recuerdo, diciéndose que había sido una treta de la luz lo que le hizo ver aquello que había visto. Con el corte de espada en la cara y el indecible pesar en los ojos. Pero, en la realidad, Gorlois no se hallaba herido ni desalentado. Al contrario, estaba de muy buen humor y le llevaba regalos, entre los que se incluía un collar de pequeñas cuentas de coral para Morgana. Rebuscó en las alforjas de lo arrebatado a los sajones y le entregó a Morgaus una capa roja. Sin duda, perteneció a alguna ramera sajona, de las que siguen a los campamentos, o quizá a una de las vociferantes espadachinas que combaten junto a sus hombres, medio desnudas en el campo de batalla, dijo, sonriendo y dándole golpecitos a la muchacha en la mejilla. Pero creo que igualmente podrá llevarla una decente doncella bretona. El color te sienta bien, hermanita. Cuando hayas crecido un poco, serás tan bella como mi esposa. Morgaus sonrió afectadamente e inclinó la cabeza, al tiempo que se probaba la nueva capa. Más tarde, Gorlois había dicho, cuando él e Igraine se prestaban a ir al lecho y Morgana había sido trasladada a la habitación de Morgaus a pesar de sus gritos. Debemos casar a esta muchacha en cuanto podamos, Igraine. Es una criatura que mira lascivamente cualquier cosa con forma de hombre. ¿Te has fijado cómo posa la mirada no solo en mí, sino en los jóvenes soldados? No quiero que alguien así deshonre a mi familia o ejerza influencia sobre mi hija. Igraine le dio una respuesta evasiva. No podía olvidar que había visto la muerte de Gorlois y no quería discutir con un hombre condenado. Y también estaba avergonzada por el comportamiento de Morgaus. Así pues,
Gorlois va a morir. No hace falta demasiado don profético para prever que un hombre de 45 años, que lleva luchando con los sajones la mayor parte de su vida, no vivirá para ver crecida a su hija. No permitiré que esto me haga creer el resto de la absurda historia que ella me contó, o deberé pensar que Gorlois va a llevarme a Londinium. Pero al día siguiente, en la sobremesa del desayuno, mientras ella estaba remendando un gran desgarrón en su mejor túnica, él le habló directamente. ¿No te has preguntado qué me ha traído aquí tan repentinamente, Igraine? Tras la pasada noche tenía confianza para sonreír ante su mirada. ¿Por qué cuestionar la fortuna que trae a mi esposo al hogar después de un año de ausencia? Espero signifique que las costas sajonas están libres y en manos bretonas nuevamente. Él asintió, ausente, y sonrió. Luego la sonrisa desapareció. Ambrosius Aurelianus está agonizando. La vieja águila pronto partirá y no hay aguilucho que vuele en su lugar. Es como si las legiones se fueran de nuevo. Ha sido rey supremo durante toda mi vida y un buen rey, para quienes aún esperábamos el retorno de Roma un día. Ahora ya sé que ese día nunca llegará. Los reyes de toda la Bretaña han sido convocados para una reunión en Londinium, al objeto de elegir el rey supremo y jefe familiar. Yo también debo ir. Ha sido una larga jornada para quedarme tan poco tiempo, ya que debo partir de nuevo dentro de 3 días, mas no iba a pasar tan cerca sin llegarme a veros a ti y a la niña. Será una gran reunión, Igraine, y muchos de los duques y reyes llevarán a sus esposas. ¿Querrás venir conmigo? ¿A Londinium? Sí, si pudieras hacer tan largo viaje, dijo, y si pudieras decidirte a dejar a la pequeña. No creo que haya impedimento para que la dejes. Morgana tiene buena salud y hay bastantes mujeres aquí para cuidar a una docena como ella. Y aunque yo hubiera logrado dejarte otra vez encinta, captó la mirada de ella con una sonrisa que ésta difícilmente hubiera imaginado en su cara. Eso aún no te afectaría para cabalgar. Había una ternura en su voz que ella nunca había esperado, cuando añadió: no me gustaría volver a separarme de ti durante algún tiempo. Al menos, ¿vendrás, esposa mía? De alguna forma debes ingeniártelas para ir con él a Londinium, había dicho Vivian, y ahora Gorlois hacía innecesario incluso el pedirlo. Igraine sufrió un súbito acceso de pánico, como si montara sobre un caballo desbocado. Tomó una copa de cerveza y se la llevó a los labios para ocultar su confusión. Ciertamente iré, si así lo deseas. 2 días más tarde estaban en camino y cabalgando hacia el este, en dirección a Londinium y al campamento de Uther Pendragon y del moribundo Ambrosius, para elegir al rey supremo. A media tarde llegaron a la calzada romana y pudieron avanzar con mayor ligereza, y aquel mismo día llegaron a ver los alrededores de Londinium y a oler las turbulentas aguas que bañaban sus orillas. Igraine nunca había imaginado que pudiera haber tantas casas juntas en un solo lugar. Por un momento sintió tras los gélidos aires de los páramos del sur que se le hacía difícil respirar y las casas se cerraban sobre ella. Cabalgaba como en trance, con la sensación de que las calles y paredes de piedra le arrebataban el aire, la luz y la misma vida. ¿Cómo podía la gente vivir tras aquellos muros? Dormiremos esta noche en casa de uno de mis soldados, aquí, en la ciudad, dijo Gorlois, y mañana nos presentaremos en la corte de Ambrosius. Aquella noche le preguntó, sentada ante un fuego que le parecía un lujo por la proximidad del solsticio de verano: ¿quién crees tú que será el próximo rey supremo? ¿Qué puede importarle a una mujer quién gobierne la tierra? Ella le sonrió de soslayo,
Se había soltado el cabello y pudo percibir su entusiasmo ante la sonrisa. Aún siendo una mujer, Gorlois, tengo que vivir en esta tierra y me gustaría saber a qué clase de hombre mi marido habrá de seguir en la paz y en la guerra. ¿Paz? No he conocido la paz en toda mi vida, dijo Gorlois. No con estos salvajes pueblos que arriban a nuestras ricas costas. Debemos reunir todas nuestras fuerzas para defendernos. A muchos les gustaría llevar el manto de Ambrosius y conducirnos en la guerra. A Lot de Orkney, por ejemplo, es un hombre rudo, mas de confianza, un gran jefe, un buen estratega. Sin embargo, es aún soltero, sin descendencia. Es demasiado joven para rey supremo, pero es ambicioso. Nunca he conocido a nadie de su edad que fuera tan ambicioso. Y Uriens de Gales del Norte no tiene problemas dinásticos, pues cuenta con hijos, pero no tiene imaginación. Quiere hacer las cosas como ya se han hecho. Afirma que lo que una vez resultó volverá a resultar, y sospecho que no es un buen cristiano. ¿Cuál sería tu elección?, preguntó Igraine. Suspiró. Ninguno, dijo. He seguido a Ambrosius toda mi vida, y seguiré al hombre que Ambrosius escoja. Es cuestión de honor, y Uther es el favorito de Ambrosius. Es tan simple como eso. No es que me guste Uther. Es un hombre lujurioso con una decena de bastardos y ninguna mujer está segura cerca de él. Va a misa porque el ejército va y porque es algo que hay que hacer. Preferiría que fuera un honesto pagano que un hombre que solo es cristiano por los beneficios que comporta. Empero, ¿tú lo apoyas? Oh, sí. Es lo bastante buen soldado para ser un César. Los hombres lo seguirán hasta el infierno, si tienen que hacerlo. No escatima esfuerzos para ser popular entre la tropa. Ya sabes lo que es eso. Recorre el campamento probando el rancho para asegurarse de que es comestible. Dedica su tiempo de descanso a hablar con el comisario para conseguir una licencia destinada a un viejo veterano desdentado. Duerme en el campamento con los hombres antes de la batalla. Sus soldados morirían por él, y de hecho, así ocurre. Tiene mucho talento e imaginación. Consiguió un acuerdo con los mercenarios para que lucharan en nuestro beneficio el otoño pasado, pero tiene una mentalidad demasiado sajona para mi gusto. Pero por eso sabe bien cómo piensan los sajones. Sí, le apoyaré, pero eso no quiere decir que me guste. Igraine, según escuchaba, concluyó que Gorlois revelaba más de sí que de los otros candidatos a rey supremo. Finalmente dijo: ¿Nunca has pensado, tú que eres duque de Cornwall y estimado por Ambrosius, que podrías ser elegido rey supremo? Créeme, Igraine, yo no ambiciono la corona. ¿Acaso deseas ser reina? No lo rehusaría, repuso, acordándose de la profecía de Merlín. Hablas así porque eres demasiado joven para saber lo que significa, le dijo Gorlois con una sonrisa. ¿Realmente te gustaría gobernar un reino como gobiernas a tus sirvientes en Tintagel? ¿Presta a toda súplica y demanda? Hace tiempo, quizá, cuando era más joven, pero ahora no quiero pasar el resto de mi vida en la guerra. Ambrosius me concedió Tintagel hace años, Igraine. Hasta hace 4 yo no tenía el tiempo suficiente para llevar una esposa a mi hogar. Defenderé estas cosas mientras pueda sostener una espada, pero deseo un hijo que juegue con mi hija y disfrute de alguna paz para pescar en las rocas y cazar, y entonces sentarme al sol observando a los labriegos recoger las cosechas, y, tal vez con el tiempo, llegue a ponerme en paz con Dios, para que Él pueda perdonarme cuanto hice en mi vida de soldado. Pero ni siquiera cuando hay paz en la tierra, el Rey Supremo la disfruta, ya que cuando los enemigos abandonan nuestras costas, empiezan a contender los que antes eran amigos.
aunque solo sea por su favor. No, no habrá corona para mí, y te alegrarás de ello cuando alcances mi edad. Igraine sintió un escozor en los ojos mientras Gorlois hablaba. Así pues, aquel rudo soldado, aquel hombre al cual había temido, sentía ahora la suficiente confianza hacia ella como para revelarle parte de sus pensamientos. Deseó con todo el corazón que pudiera pasar sus últimos años como quería, con los hijos jugando a su alrededor. Pero incluso ahí, ante el chisporroteo del fuego, creyó ver la ominosa sombra de la fatalidad que lo perseguía. Es mi imaginación. Dejó las palabras de Merlín que me hagan pensar tonterías, se dijo, y cuando Gorlois bostezó y se desperezó, confesando que estaba fatigado por la cabalgada, se acercó con rapidez para ayudarle a despojarse de la vestimenta. Apenas durmió en aquel lecho extraño, volviéndose e incorporándose según oía el quedo respirar de Gorlois. Una y otra vez la estrechaba en sueños, y ella lo apretaba contra su seno como lo hubiera hecho con su hija. Quizá, pensó, Merlín y la dama se hallaban asustados por sus propias sombras. ¿Acaso Gorlois pueda envejecer al sol? Tal vez, antes de dormirse, hubiera sembrado en su vientre la semilla del hijo que nunca podría criar. Pero casi al amanecer, Igraine cayó en una pesadilla sobre un mundo de niebla en el que las costas de la isla sagrada iban adentrándose más y más entre las brumas. Ella navegaba en una barca, cansada y exhausta, buscando la isla de Avalon, donde la diosa, con el rostro de Vivian, la aguardaba para preguntarle si había cumplido con cuanto de ella requiriera. Pero, aunque la costa le era familiar y también los manzanos que habían plantado en las orillas antes de que ella las dejara, en el templo de su sueño no estaba la diosa, sino un coro de aquellas monjas cristianas de negros, hábitos entonando uno de sus dolientes himnos. Cuando empezó a correr en busca de su hermana, el sonido de las campanas de la iglesia apagó sus gritos. Despertó llorando angustiosamente y se incorporó al escuchar el tañido de las campanas de la iglesia por todas partes. Gorlois se incorporó también en el lecho a su lado. «Es la capilla en la que Ambrosius oye misa. Vístete deprisa, Igraine, e iremos juntos». Mientras se estaba ajustando a un apretado corsé de seda sobre un camisón de lino, un extraño sirviente llamó a la puerta diciendo que quería hablar con Lady Igraine, esposa del duque de Cornwall. Igraine fue hasta la puerta y le pareció reconocerlo. Este hizo una reverencia y entonces ella recordó haberlo visto años atrás conduciendo la barca de Vivian. Aquello le hizo recordar el sueño y sintió frío en su interior. «Su hermana le envía esto de parte de Merlín», dijo él, invitándola a ponérselo en recuerdo de su promesa. Nada más. Le entregó un pequeño bulto envuelto en seda. «¿Qué es esto, Igraine?», preguntó Gorlois, frunciendo el ceño y situándose a sus espaldas. «¿Quién te envía presentes? ¿Reconoces al mensajero?» «Es uno de los hombres de mi hermana de la isla de Avalon», dijo Igraine, desenvolviendo el atado, pero Gorlois siguió hablando ásperamente. «Mi esposa no recibe presentes de mensajeros que me sean desconocidos», y se lo arrebató con rudeza. Ella abrió la boca indignada. Toda su reciente ternura por Gorlois se desvaneció en un parpadeo. ¿Cómo se atrevía? «Es la piedra azul que llevabas cuando nos casamos», continuó Gorlois perplejo. «¿De qué promesa se trata?» «¿Cómo tu hermana, si realmente viene de ella, consiguió esta piedra?» Haciendo acopio de ingenio lo más rápido posible, Igraine le mintió deliberadamente por primera vez. «Cuando mi hermana me visitó», dijo, «le entregué la piedra y la cadena para que arreglase el broche. Ella conoce a un orfebre en Avalon, mejor que ninguno de Cornwall, y la promesa a la que se refiere es la de que cuidaré mejor de mis alhajas.
dado que ya soy una mujer y no una niña inconsciente que no tiene cuidado con las cosas de valor. ¿Puedo recuperar la gargantilla, esposo mío? Él le entregó la piedra lunar. Tengo orfebres a mi servicio que te lo hubieran arreglado sin hacerte un reproche que tu hermana ya no tiene derecho a hacerte. Vivian se extralimita. Puede haber sido una madre para ti cuando eras niña, pero ya no estás a su cuidado. Debes esforzarte más por ser una mujer adulta, menos dependiente de tu casa. Ya son 2 las lecciones recibidas, una de mi hermana y otra de mi esposo, como si efectivamente fuera una niña atolondrada. Le parecía seguir percibiendo la sombra de la muerte sobre la cabeza de él, la espantosa señal de los condenados. Súbitamente deseó, con apasionado anhelo, que no la hubiese dejado encinta. No quería llevar el hijo de un hombre condenado. Sintió un frío glacial. «Vamos, Igraine», la consoló, alargando la mano para acariciarle el cabello. «No te enfades conmigo. Solo intentaba recordarte que eres una mujer de 19 años y no una jovencita de 15. Vamos, debemos prepararnos para la misa real, y a los sacerdotes no les gusta que haya gente yendo y viniendo cuando empieza la celebración». La iglesia era pequeña, hecha de argamasa y adobe, y las lámparas interiores mitigaban la fría humedad. Igraine se alegró de llevar un grueso manto de lana. Gorlois le susurró que el sacerdote de pelo cano, tan venerable como cualquier druida, era el propio capellán de Ambrosius, que viajaba con el ejército, y que aquel era un servicio de acción de gracias por la vuelta del rey. «¿El rey está aquí?» «Acaba de entrar en la iglesia, en el banco que está ante el altar», le susurró Gorlois, inclinando la cabeza. Lo reconoció enseguida por el oscuro manto rojo que llevaba sobre una oscura túnica de pesados bordados y la espada con incrustaciones en el cinturón. Ambrosius Aurelianus debía tener, pensó, cerca de los 60 años. Era una alta y enjuta figura con el pelo cortado a la romana, aunque encorvado, caminando como si tuviese alguna herida interna. En otros tiempos había sido apuesto, ahora tenía la cara arrugada y amarillenta. Marchito el oscuro bigote, ya grisáceo como su pelo. A su lado se hallaban 2 o 3 de sus consejeros o reyes coaligados. Quiso saber quiénes eran, pero el sacerdote, al ver entrar al rey, comenzó a leer su gran libro, y ella, mordiéndose el labio, guardó silencio, atendiendo a una celebración que incluso ahora, después de 4 años de instrucción del padre Columba, no comprendía del todo. Sabía que era de mala educación mirar a su alrededor en la iglesia, como cualquier campesino, mas escudriñó bajo la caperuza del manto a algunos de los hombres situados en torno al rey, a uno que supuso era Uriens de Gales del Norte, y a otros de ricos ropajes, esbelto y apuesto, con el pelo negro y corto a la romana. Se preguntó si sería Uther, compañero de Ambrosius y aparente sucesor. Permaneció muy atento durante el prolongado servicio al lado de Ambrosius, y cuando el anciano rey se tambaleó, el cetrino individuo le ofreció su brazo. Mantuvo la mirada muy fija en el sacerdote, pero Igraine, hábil en leer los pensamientos tras el rostro de la gente, supo que los suyos no estaban realmente pendientes del sacerdote o del servicio, sino que iban por otros derroteros. En una ocasión volvió la cabeza para mirar directamente a Gorlois, y sus ojos se encontraron brevemente con los de Igraine. Eran negros, bajo espesas cejas del mismo color, y ella sintió una repentina repulsión. Si aquel era Uther, decidió, nada tendría que ver con él. Una corona sería un precio demasiado bajo para estar a su lado. Debía ser más viejo de lo que aparentaba, porque no parecía tener más de 25 años. En un momento de la celebración se produjo un pequeño ajetreo cerca de la puerta, y un hombre alto y marcial, de anchos hombros, con un grueso sayo de lana como los que se usan en el norte, entró en la iglesia seguida de 4 o 5 soldados. El sacerdote prosiguió impasible:
Mas el diácono levantó los ojos del libro de los evangelios frunciendo el ceño. El hombre alto se descubrió la cabeza, revelando un pelo claro que iba escaseando, especialmente en la coronilla. Atravesó por entre los fieles congregados. El sacerdote dijo: «Oremus», y mientras se arrodillaba, Igraine vio al hombre alto y a sus soldados muy cerca de ellos. Los soldados se arrodillaron alrededor de los hombres de Gorlois, y el propio individuo se mantuvo cerca. Cuando se hubo arrodillado, miró rápidamente a su alrededor para ver si sus hombres estaban bien situados. Luego inclinó piadosamente la cabeza para escuchar al presbítero. Durante el prolongado servicio no levantó la cabeza, incluso cuando los congregados empezaron a aproximarse al altar para recibir el pan y el vino consagrados. Permaneció en su sitio. Gorlois tocó en el hombro a Igraine y ésta caminó a su lado. Los cristianos sostenían que una esposa debe seguir en la fe a su marido. El padre Columba había discutido mucho con ella acerca de la oración y preparación adecuadas. Igraine se convenció de que nunca estaría adecuadamente preparada, pero Gorlois se enfadaría y después de todo no podía interrumpir el servicio para discutir con él ni en susurros. Al volver a su lugar, vio que el hombre alto levantaba la cabeza. Gorlois le hizo un cortés saludo y continuó. El hombre miró a Igraine y por un momento le dio la impresión de que estaba sonriéndole a ella y también a Gorlois. Igraine sonrió involuntariamente. Tras un gesto de censura de Gorlois, ella le siguió y se arrodilló dócilmente a su lado, pero aún podía percibir que el hombre de pelo claro la observaba. Por el sayo del hombre del norte, supuso que podría tratarse de Lot de Orkney, a quien Gorlois había calificado de joven y ambicioso. Algunos de los norteños eran rubios como los sajones. El salmo final había comenzado. Escuchó las palabras sin prestarles mucha atención. Trajo la redención a su pueblo, según la alianza eterna. Su nombre es sagrado y terrible. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Gorlois inclinó la cabeza para recibir la bendición. Estaba aprendiendo tanto de su marido en tan pocos días. Ya sabía que era un cristiano cuando se casó con él. De hecho, la mayor parte del pueblo era cristiano por aquellos días, y en caso de no serlo, lo mantenían escrupulosamente en secreto, salvo en las inmediaciones de la isla sagrada donde reinaban la vieja fe, o entre los bárbaros del norte o los sajones. Mas nunca se había apercibido que era auténticamente piadoso. La bendición había terminado. El sacerdote y sus diáconos partían, portando la gran cruz y el santo libro. Igraine miró hacia donde el rey se hallaba. Parecía macilento y cansado, y al volverse para abandonar la iglesia, se apoyaba pesadamente en el brazo del cetrino joven, que había permanecido a su lado sosteniéndolo durante toda la ceremonia. Lot de Orkney no pierde el tiempo, ¿verdad, mi señor de Cornwall?, dijo el hombre alto y rubio de sayo. Siempre está pegado a Ambrosius por estos días y no falta al servicio. De modo que, pensó Igraine, ¿este no es el duque de Orkney como creía? Gorlois masculló algo ausente. ¿Su señora esposa, Gorlois? Renuente con brusquedad, Gorlois dijo: Igraine, querida, este es nuestro duque de guerra, Uther, al que las tribus llaman Pendragón por su estandarte. Ella le hizo una reverencia, parpadeando asombrada. Uther Pendragón, este hombre desgarbado y rubio como un sajón. ¿Es este el cortesano al que se supone que ha de suceder a Ambrosius? Este hombre balbuciente que entra a tropicones interrumpiendo la santa misa. Uther miraba, no a su cara, notó Igraine, sino más abajo, y ella se preguntó si tendría manchado el vestido, pero enseguida se dio cuenta de que observaba la piedra lunar que llevaba en la pechera del manto. ¿Es que nunca había visto una con anterioridad? También Gorlois había notado la dirección de su mirada. Me gustaría presentarle mi esposa al rey, dijo.
Tened buen día, mi señor duque. Y se fue sin esperar la despedida de Uther. Cuando estuvieron donde no podían ser oídos, explicó: no me gusta el modo en que te miraba, Igraine. No es un hombre que una mujer decente deba conocer. Evítalo. Igraine repuso: no me miraba a mí, esposo mío, sino a la joya que llevo. ¿Ambiciona riquezas? Lo ambiciona todo, dijo Gorlois de improviso. Caminaba con tal ligereza que los finos zapatos de Igraine tropezaban en el empedrado de la calle. Adelantaron a la comitiva real. Ambrosius, rodeado de sus sacerdotes y consejeros, parecía un viejo enfermo sin relevancia, que volvía de misa, deseando desayunar y sentarse. Andaba sujetándose al costado con una mano, como si le doliese, pero sonrió a Gorlois con sincera afabilidad, e Igraine se dispuso, porque toda la Bretaña había dejado sus disputas para servir a este hombre y arrojar a los sajones de sus costas. Gorlois, ¿por qué has vuelto tan rápidamente de Cornwall? Tenía pocas esperanzas de verte aquí antes del consejo, y de nuevo en esta vida, dijo con voz débil y ronca, pero extendió los brazos hacia Gorlois, quien le abrazó con cuidado. Estáis enfermo, mi señor. Debisteis quedaros en cama, reprochó. Ambrosius respondió con una leve sonrisa. Me quedaré bastante pronto, y me temo para mucho tiempo. El obispo me dijo lo mismo y me hubiese traído los santos sacramentos al hecho de haberlo deseado, pero quería dejarme ver entre vosotros de nuevo. Ven a desayunar conmigo, Gorlois, y cuéntame cómo va todo en tu tranquila campiña. Los dos hombres paseaban e Igraine iba en pos de su esposo. Al otro lado del rey caminaba el menudo y cetrino individuo vestido de escarlata, Lot de Orkney, recordó. Cuando hubieron entrado en la casa real y Ambrosius tomado asiento en su lugar confortable, el rey supremo le hizo una señal a Igraine para que se adelantara. Bienvenida a mi corte, Lady Igraine. Vuestro esposo me ha dicho que sois hija de la isla sagrada. Así es, señor, dijo Igraine tímidamente. Algunos miembros de su pueblo son consejeros en mi corte. A mis sacerdotes no les gusta que vuestros druidas sean equiparados a ellos, pero les digo que todos sirven al Altísimo, sea cual sea su nombre, y la sabiduría es sabiduría de cualquier modo que se presente. A veces pienso que vuestros dioses exigen más sabiduría en sus servidores que el nuestro, dijo Ambrosius sonriéndole. Ven, Gorlois, siéntate a mi lado en la mesa. A Igraine le pareció, al tomar asiento en el mullido banco, que Lot de Orkney merodeaba por las cercanías como un perro que ha sido apartado y desea volver con su dueño. Si Ambrosius se rodeaba de hombres que lo amaban, estaba bien, pero ¿era amor lo que Lot sentía por su rey o tan solo deseo de estar junto al trono para que el poder se reflejase en él? Se dio cuenta de que Ambrosius, aunque invitó a sus huéspedes cortésmente a comer el buen pan de trigo, la miel y el pescado fresco dispuestos en la mesa, solo tomó sopa de pan y leche. Advirtió también el débil color amarillo que tenía el blanco de sus ojos. Gorlois había dicho: Ambrosius está agonizando. Había visto suficientes moribundos en su vida para saber que decía la verdad, y Ambrosius, según se podía deducir de sus palabras, también lo sabía. Me ha llegado la noticia de que los sajones han hecho algún pacto matando a un caballo y jurando sobre su sangre o alguna porquería semejante con los del norte, anunció Ambrosius, y la batalla puede trasladarse a Cornwall esta vez. Uriens, tú habrás de conducir nuestros ejércitos en las tierras del oeste, tú y Uther, que conoce las colinas galesas como el puño de su espada. La guerra incluso puede llegar a tu pacífica campiña, Gorlois, pero tú estás protegido, como nosotros en el norte, por las costas y los riscos que bordean tus tierras, dijo Lot de Orkney con su calmosa voz. No creo que una horda de salvajes llegara a Tintagel, a no ser que conociesen las rocas y los puertos.
e incluso desde tierra. Tintagel podría ser defendida desde aquel largo arrecife. Es cierto, respondió Gorlois, pero hay puertos y costas que pueden ser alcanzados con una embarcación, y aunque no llegasen al castillo, existen granjas, tierras fértiles y cosechas. Yo puedo defender el castillo, mas ¿qué será de los campesinos? Soy duque porque puedo defender a mi gente. Me parece que un duque o un rey deberían ser algo más que eso, alegó Ambrosius, pero no sé qué. Nunca he estado en paz para descubrirlo. ¿Acaso nuestros hijos puedan? Quizá durante tu vida, Lot, tú que eres el más joven de nosotros. Se produjo un repentino bullicio en las habitaciones exteriores y luego el alto y rubio Uther entró en la sala. Llevaba un par de perros sujetos de una correa y ésta se enredaba cuando los animales se intercruzaban gruñendo. Permaneció en el umbral, desenredándola con calma. Luego se la pasó a su sirviente y entró. «Llevas toda la mañana molestándonos, Uther», dijo Lot maliciosamente. «Primero al sacerdote en la Santa Misa y ahora al rey en su desayuno. ¿Os he molestado? Presento mis disculpas, señor», dijo Uther sonriendo, y el rey extendió la mano sonriendo también como ante el hijo preferido. «Estás perdonado, Uther, pero echa a los perros, te lo ruego». «Bueno, ven y siéntate aquí, hijo mío», dijo Ambrosius, levantándose torpemente. Uther abrazó al rey, y Grain observó que lo hizo con cuidado y deferencia. Ella pensó: «Así pues, Uther ama al rey y no es meramente un cortesano ambicioso que pretende su favor». Gorlois intentó cederle su lugar junto a Ambrosius, pero el rey le hizo una señal para que permaneciese en su sitio. Uther estiró su larga pierna hacia el banco y pasó sobre él para sentarse al lado de Igraine. Esta apartó sus faldas, sintiendo embarazo cuando él se tambaleó. ¡Qué torpe es! ¡Como un enorme y animoso cachorro! Tuvo que sujetarse con una mano para evitar caer directamente sobre Igraine. «Perdone mi torpeza, señora», le dijo con una sonrisa. «Soy demasiado grande para sentarme en vuestro regazo». Contra su voluntad, le devolvió la sonrisa. «Aún vuestros perros son demasiado grandes para eso, mi señor Uther». Se sirvió el mismo pan y pescado, ofreciéndole miel al tomarla de un cuenco. Ella rehusó cortésmente. «No me gustan los dulces», dijo. «No los necesitáis, mi señora», le contestó, y ella advirtió que de nuevo miraba hacia su pecho. ¿Nunca habría visto antes una piedra lunar? ¿O estaba mirando la curva de sus senos? Se hizo repentina y agudamente consciente de que sus pechos ya eran otra vez tan altos y firmes como lo habían sido antes de amamantar a Morgana. Y Grain sintió que el rubor le subía al rostro y tomó con rapidez un sorbo de leche fresca. Era alto y rubio, la piel lisa y sin arrugas. Podía oler su sudor limpio, fresco, como el de un niño, y aunque su curtido cráneo sintió un extraño desasosiego, algo que no había experimentado antes. Su muslo estaba junto al de ella en el banco, y era muy consciente de esta circunstancia, como si fuera una parte separada de su cuerpo. Bajó la mirada tomando un poco de pan con mantequilla, escuchando a Lot y a Gorlois hablar de lo que ocurriría si la guerra llegase al oeste. «Los sajones son luchadores, sí», afirmó Uther, uniéndose, «pero contienen de manera civilizada. Los del norte, los escoceses, los salvajes pueblos de las tierras del más allá son locos, arremeten desnudos y entre alaridos en la batalla, y lo importante es entrenar a las tropas para que aguanten de firme y no se diseminen por el miedo ante su carga. Es ahí donde las legiones tenían ventaja sobre nuestros hombres», dijo Gorlois,
porque eran soldados voluntarios, disciplinados y adiestrados para luchar, no granjeros y campesinos que van al combate sin conocimientos y vuelven a sus granjas cuando el peligro ha pasado. Lo que necesitamos son legiones para Bretaña. ¿Acaso si se las solicitáramos de nuevo al emperador? El emperador, adujo Ambrosius con una leve sonrisa, tiene sus propios problemas. Necesitamos jinetes, legiones de caballería, pero si queremos legiones para Bretaña, Uther, habremos de entrenarlas nosotros mismos. Eso no puede hacerse, dijo Lot con resolución, porque nuestros hombres pelearán en defensa de sus hogares y por lealtad a sus propios jefes de clan, mas no por ningún rey supremo o emperador. ¿Y para qué luchan si no es para volver a sus hogares y disfrutarlos cómodamente después? Los hombres que me siguen a mí, no a ningún ideal de libertad. Tuve algunos problemas para conseguir que vinieran tan al sur. Sostienen, con cierta razón, que no hay sajones donde ellos están, y por tanto, ¿por qué habrían de pelear aquí? Dicen que cuando los sajones alcancen su tierra habrá tiempo de combatirlos y defenderse, pero los de las tierras bajas deben asumir la defensa de su propio país. ¿No pueden darse cuenta de que si vienen aquí a detener a los sajones, estos nunca llegarán a su país? Empezó Uther fogosamente, y Lot levantó una delgada mano riendo. Calma, Uther, yo lo sé. Son mis hombres quienes no lo saben. No obtendrás ninguna legión para Bretaña, ningún ejército permanente. Ambrosius, de los hombres al norte de la gran muralla. Gorlois, dijo roncamente, quizá la idea del César fuera la correcta entonces. Quizá deberíamos volver a guarnecer la muralla, no como él lo hizo, no para mantener a los salvajes del norte alejados de las ciudades, sino para controlar a los sajones desde su tierra natal. Lot, no podemos desperdiciar tropas en esto, alegó Uther con impaciencia. No podemos desperdiciar ningún soldado entrenado en eso. Tenemos que dejar a los aliados defender las costas sajonas y establecer nuestra posición en la zona oeste, contra los escoceses y norteños. Creo que deberíamos situar nuestro puesto principal en el país estival. Así, en el invierno, no serían capaces de bajar a saquear nuestros campamentos como hicieron hace 3 años, porque no conocen el camino que rodea las islas. Y Grain escuchaba atentamente, puesto que ella había nacido en el país estival, y sabía cómo en invierno los mares avanzaban inundando la tierra, lo que era transitable, aunque pantanoso en verano, en invierno se convertía en lagos y mares interiores. Incluso un ejército invasor hallaría difícil el paso en tal terreno, excepto entrado el verano. Eso es lo que me dijo Merlín, intervino Ambrosius, y nos ha ofrecido sitio para que nuestros ejércitos establezcan un campamento en el país estival. Uriens habló con ruda voz. No me gustaría abandonar las costas sajonas a las tropas aliadas. Un sajón es un sajón y mantiene un juramento solo mientras le conviene. Creo que el mayor error de nuestras vidas fue cuando Constantino hizo un convenio con Vortigern. No, repuso Ambrosius, un perro que es parte lobo luchará más vigorosamente contra otros lobos que ningún perro. Constantino dio a los sajones de Vortigern su propia tierra y ellos la defendieron luchando. Es eso cuanto desea un sajón, tierra. Son granjeros y luchan hasta la muerte para conseguir que su tierra esté a salvo. Las tropas aliadas han peleado valientemente contra los sajones que vinieron a invadir nuestras costas. Pero ahora son tantos, dijo Uriens, que demandan ampliar las tierras pactadas y nos han amenazado con que si no les entregamos más, vendrán a tomarlas. Ahora, pues, por si no fuese bastante luchar contra los sajones del otro lado del mar, hemos de combatir contra aquellos que Constantino trajo hasta nuestras tierras. ¡Basta!, dijo Ambrosius, levantando la mano, e Igraine pensó que parecía terriblemente enfermo. No puedo remediar los errores, si lo fueron, cometidos por hombres que murieron antes de yo nacer. Tengo bastante con remediar mis propios errores y no viviré lo suficiente para hacerlo correctamente.
pero haré cuanto pueda mientras viva. Creo que lo primero y mejor que podríamos hacer, afirmó Lot, sería expulsar a los sajones de nuestros reinos y luego fortificarnos contra su vuelta. Ambrosius contestó: no creo que podamos hacer eso. Muchos de ellos llevan viviendo aquí desde la época de sus padres, abuelos y tatarabuelos, y, a no ser que estuviéramos dispuestos a matarlos, no abandonarían una tierra que con todo derecho llaman suya. No debemos violar el pacto. Si hay luchas entre nosotros en el interior de las costas de Bretaña, ¿qué fuerza o armas tendremos para combatir cuando seamos invadidos? Además, algunos de los sajones de las costas aliadas son cristianos y lucharán a nuestro lado contra los salvajes y sus dioses paganos. Me parece, repuso Lot, sonriendo irónicamente, que los obispos de Bretaña estaban en lo cierto cuando rehusaron enviar misioneros para salvar las almas de los sajones de nuestras costas, alegando que si los sajones iban a ser admitidos en el cielo, ellos querrían parte de él para sí mismos. Tenemos bastantes problemas con los sajones ya en esta tierra. ¿Debemos seguir aguantando sus intempestivas groserías en el cielo? Creo que hierras la naturaleza del cielo, repuso una voz familiar. Igraine sintió una extraña y profunda alerta en su interior. Miró a través de la mesa al que había hablado, que llevaba una lisa túnica gris de corte monarcal. No había reconocido a Merlín con tal atavío, pero reconocía su voz en cualquier parte. ¿Realmente piensas que las disputas e imperfecciones de la humanidad proseguirán en el cielo, Lot? Bueno, en cuanto a eso, nunca he hablado con nadie que haya estado allí, agregó Lot, ni creo que usted, Merlín, lo haya hecho, mas habla con tanta sabiduría como cualquier clérigo. ¿Ha tomado las santas órdenes a su avanzada edad, señor? Merlín sonrió y dijo: nada tengo en común con sus sacerdotes. Me he pasado mucho tiempo tratando de separar los asuntos humanos de los de la divinidad, y cuando he llegado a hacerlo, encuentro que no hay tanta diferencia. Aquí en la tierra no podemos verlo, pero cuando nos hayamos librado de este cuerpo sabremos más, y sabremos que nuestras diferencias no son tan acusadas ante Dios. Entonces, ¿por qué estamos luchando?, preguntó Uther, haciendo un gesto como si se burlara del anciano. Si todas nuestras diferencias han de resolverse en el cielo, ¿por qué no deponemos las armas y abrazamos a los sajones como a hermanos? Merlín volvió a sonreír y dijo afablemente: cuando todos nos hayamos perfeccionado, así será, Lord Uther. Pero ellos aún no lo saben, ni tampoco nosotros, y mientras el destino humano lleve a los hombres a luchar, bueno, debemos cumplir nuestro papel participando en los juegos de esta vida mortal. Pero necesitamos paz en esta tierra para que los hombres puedan pensar en el cielo en vez de en la batalla y la guerra. Poco me agrada sentarme a pensar en el cielo, anciano, respondió Uther riendo. Eso lo dejo para vos y los demás sacerdotes. Yo soy un guerrero, lo he sido durante toda mi vida y ruego por pasarla entera en la batalla, como cuadra a un hombre y no a un monje. Sé cuidadoso con tus ruegos, repuso Merlín, mirando con fijeza a Uther, ya que los dioses te concederán con seguridad lo que pidas. No quiero llegar a viejo para pensar en el cielo y la paz, dijo Uther, porque me parecen muy aburridos. Quiero la guerra, el saqueo y las mujeres. Oh, sí, mujeres. Y los sacerdotes no aprueban ninguna de estas cosas. Gorlois dijo: así pues, no eres mucho mejor que los sajones, ¿verdad, Uther? Vuestros sacerdotes afirman que debemos amar a nuestros enemigos, Gorlois, repuso Uther riendo y sorteando a Igraine. Le dio palmaditas de buena voluntad a su marido en la espalda. Por eso amo a los sajones, ya que me dan lo que quiero de la vida. Y vos también deberíais hacerlo. Por cuanto dispongamos de paz durante algún tiempo, podremos disfrutar de
festejos y mujeres, y luego volver a la lucha, como cuadra a un auténtico guerrero. ¿Creéis que a las mujeres les interesa el tipo de hombres que ambiciona sentarse junto al fuego y cultivar su hacienda? ¿Creéis que vuestra hermosa esposa aquí presente sería tan feliz con un labriego como lo es con un duque que lidera a otros hombres? Gorlois dijo adustamente: eres lo bastante joven para decir eso, Uther, mas cuando tengas mi edad estarás también hastiado de la guerra. ¿Estáis vos hastiado de la guerra, mi señor Ambrosius? Ambrosius sonrió, aunque parecía muy cansado. No importa que estemos hastiados de la guerra, Uther, dijo, porque Dios en su sabiduría ha decidido mandarme la guerra en todos mis días, y así ha de ser según su voluntad. Defenderé a mi pueblo, y eso deben hacer quienes me suceden. Quizá en tu tiempo o en el de tus hijos tengamos bastante paz como para preguntarnos ¿para qué estamos luchando? Lord de Orkney intervino con su equívoco tono suave. Ya veo que todos estamos muy filosóficos aquí, mi señor Merlín, mi rey. Incluso vos, Uther, os metéis en filosofías. Pero nada de esto nos dice qué hemos de hacer contra los salvajes que vienen del este y del oeste, y contra los sajones de nuestras propias costas. Creo que todos sabemos que no vamos a recibir ayuda de Roma. Si queremos legiones, debemos adiestrarlas, y creo que necesitamos tener un César propio, ya que, como los soldados necesitan a sus propios capitanes y a su propio rey, así todos los reyes de esta isla necesitan a alguien que los gobierne. ¿Por qué hemos de llamar a nuestro rey supremo por el nombre de César, o considerarle así?, preguntó un hombre al que Igraine había oído llamar Hectorius. Los césares gobernaron espléndidamente Bretaña hasta nuestros días, pero había una deficiencia fatal en ellos, su dependencia de la urbe. Por eso, cuando se produjeron problemas en la urbe, retiraron las legiones, dejándonos ante los bárbaros, incluso Magnus Maximus. «Ese no fue emperador», dijo Ambrosius, sonriendo. «Magnus Maximus deseaba serlo cuando comandaba las legiones aquí. Es una ambición muy corriente en un duque de guerra». E Igraine vio la leve sonrisa que dirigió a Uther por encima de sus cabezas, de modo que marchó con sus legiones sobre Roma anhelando ser proclamado emperador. No era ni el primero ni el último en intentarlo, con el apoyo del ejército, pero nunca llegó a Roma, y todas sus ambiciones quedaron en nada, excepto por algunas hermosas historias en tus colinas galesas, Uther. Quizás sigan hablando de Magnus el Grande, quien ha de volver con su gran espada a la cabeza de sus legiones, rescatándonos de los invasores. Lo hacen, confirmó Uther sonriendo. Le llevan achacando a esa vieja leyenda desde tiempos inmemorables, del rey que fue y del rey que ha de volver para salvar a su pueblo cuando la necesidad sea enorme. Entonces, si pudiera encontrar una espada semejante, yo mismo iría hacia las colinas de mi país alzando a tantas legiones como quisiera. Quizá, dijo Hectorius sombrío, sea eso lo que necesitemos, un rey legendario. Si tal rey llega, la espada no será difícil de descubrir. Vuestros sacerdotes dirían, dijo Merlín con equidad, que el único rey que fue, es y será es Cristo en el cielo, y que sigue siendo su santa causa, no necesitáis a ningún otro. Hectorius emitió una carcajada breve y áspera. Cristo no puede conducirnos a la batalla. No pretendo blasfemar, mi rey, pero los soldados no seguirían un estandarte del príncipe de la paz. Quizá encontremos a un rey que reavive en ellos la leyenda, afirmó Uther, y el silencio se hizo en la instancia. Igraine, que nunca antes había asistido a los consejos de los hombres, podía leerlo bastante el pensamiento como para saber lo que todos escuchaban en el silencio. Al saber que el rey supremo que se sentaba ante ellos ahora no viviría para ver otro verano, ¿quién ocuparía su alto trono el próximo año por estas fechas? Ambrosius apoyó la cabeza en el respaldo de la silla, y esa fue la señal para que Lot dijera con su celosa voz: ¿Estáis cansados, sire? ¿Os hemos agotado?
Permitidme llamar a vuestro chambelán. Ambrosius le sonrió con gentileza. Muy pronto descansaré, primo, y para mucho tiempo. Pero incluso el esfuerzo de hablar le resultaba excesivo y suspiró larga y penosamente, permitiendo que Lot le ayudara a abandonar la mesa. A sus espaldas los hombres formaron grupos hablando y discutiendo en voz baja. El llamado Hectorius vino a reunirse con Gorlois. Mi señor de Orkney no pierde oportunidad de abogar por su causa y la disfraza hábilmente ante el rey. Ahora somos los malvados que han agotado a Ambrosius y acortarán su vida. A Lot no le importa quién sea nombrado rey supremo, dijo Gorlois, en tanto que Ambrosius no tenga oportunidad de anunciar sus preferencias, a las cuales muchas de nosotros y yo, entre ellos, bien puedo decírtelo, Hectorius, estamos obligados. Hectorius repuso, ¿cómo no? Ambrosius no tiene ningún hijo y no puede nombrar a un heredero, mas su deseo debe guiarnos y él lo sabe. Uther está demasiado ansioso de la púrpura del César para ser de mi agrado, pero con todo es mejor que Lot. En consecuencia, si esto llegara a convertirse en una elección entre manzanas podridas... Gorlois asintió lentamente. Nuestros hombres seguirán a Uther, pero las tribus Bendigeim, Bran y toda esa cuadrilla no seguirán a nadie tan romanizado. Y necesitamos a las tribus. Estas seguirán a Orkney. Lot no tiene madera de rey supremo, dijo Hectorius. Mejor es que perdamos el apoyo de las tribus que el de todo el país. La estrategia de Lot es dividir a la gente en facciones beligerantes, para solo él contar con la confianza. ¡Puah! Resopló. Ese hombre es una serpiente, y eso es todo cuanto hay que decir. No obstante, es persuasivo, alegó Gorlois. Tiene talento, coraje e imaginación. También Uther, y, cuente Ambrosius o no con la posibilidad de manifestarlo formalmente, Uther es su preferido. Gorlois apretó los dientes en una torva mueca y dijo, cierto, cierto. Por mi honor estoy obligado a la voluntad de Ambrosius, aunque desearía que su elección recayera en un hombre cuya moral se igualara a su coraje y a su capacidad de liderazgo. No confío en Uther y tampoco... sacudió la cabeza mirando a Igraine. Pequeña, esto puede que no tenga ningún interés para ti. Haré que un caballero te escolte de vuelta a la casa donde descansamos la pasada noche. Despedida como una niña pequeña, Igraine se retiró a mediodía sin una protesta. Tenía mucho en qué pensar. Así pues, los hombres también, por su honor, podían verse obligados a sobrellevar lo que no deseaban. Nunca había pensado antes en eso. Y los ojos de Uther, fijos en ella, volvieron a su pensamiento. ¿Cómo la había mirado? No a ella, a la piedra lunar. ¿La había encantado Merlín para que Uther quedase prendado de la mujer que la llevara? ¿Debo cumplir la voluntad de Merlín y la de Vivian? ¿Debo entregarme a Uther sin resistencia, como me entregué a Gorlois? La idea le repelía. Aún así, su mente recuperó con malicia el tacto de Uther en su mano, la intensidad de los ojos grises al encontrarse con los suyos. Puedo igualmente creer que Merlín hechizó la piedra para que mi mente retornase a Uther. Habían alcanzado el alojamiento. Entró en el interior y se quitó la piedra, guardándola en la bolsa que portaba en la cintura. ¡Qué idiotez!, pensó. No creo en esos viejos cuentos de filtros y hechizos amorosos. Era una mujer adulta de 19 años y no una niña pasiva. Tenía un marido. Quizá incluso llevase ahora la semilla en su vientre que pudiera convertirse en el hijo deseado. Y si sus caprichos se dirigían a otro hombre distinto de su marido, si había de dar rienda suelta a su lascivia, seguramente habría otros hombres más atractivos que ese gran patán con su revuelto pelo tan semejante al de los sajones y sus maneras norteñas perturbando la misa e interrumpiendo el desayuno del Rey Supremo. Pues, de igual modo, podría llevar a su lecho al soldado de Gorlois, quien al menos era joven, de piel clara y apuesto.
No es que ella, una esposa virtuosa, tuviera el menor interés en relacionarse así con ningún hombre excepto con su esposo legítimo. Y si lo hacía, no sería con Uther, porque podría resultar peor que Gorlois, un torpe desmañanado, aunque sus ojos grises fueran como el mar y sus manos lisas y fuertes. Y Crane maldijo en voz baja, tomó la rueca de entre sus pertenencias y se sentó a hilar. ¿Qué hacía soñando despierta con Uther, como si estuviera considerando seriamente lo que Vivian le había pedido? ¿Sería Uther el próximo rey supremo? Percibió el modo en que la miraba, mas Gorlois había dicho que era un lujurioso. ¿Podía mirar de ese modo a cualquier mujer? Si estaba perdiéndose en ensoñaciones, también podría pensar en algo sensato. Por ejemplo, en cómo le iba a Morgana sin su madre, o si el ama de llaves vigilaba a Morgaus para que no mirara con ojos lánguidos a los soldados, guardianes del castillo. Ahora Morgaus podía precipitarse a perder su doncellez con algún apuesto muchacho sin pensar en el honor y el decoro. Esperaba que el padre Columba le echara un buen sermón. Mi madre eligió los amantes que quiso para engendrar a sus hijos, y era una gran sacerdotisa de la isla sagrada. Vivian ha hecho lo mismo. Y Crane dejó el huso en su regazo, frunciendo el ceño al pensar en la profecía de Vivian de que su hijo con Uther sería el gran rey que sanaría la tierra y traería la paz a los contendientes. Con cuanto había escuchado aquella mañana en la mesa del rey, se convenció de que tal rey era difícil de encontrar. Tomó la rueca, exasperada. Necesitaban ese rey en aquel momento, no cuando algún niño aún no concebido llegase a la madurez. Merlín estaba obsesionado con viejas leyendas sobre reyes. ¿Qué relación tendría uno de esos reyes, como Hectorius había dicho, con Magnus el Grande, el jefe guerrero que había abandonado Bretaña en busca de la corona imperial? Era absurdo creer que un hijo de Uther pudiera ser ese Magnus redivivo. Más tarde, aquel mismo día, una campana comenzó a tañer y poco después Gorlois entró en la casa con aspecto triste y desalentado. Ambrosius ha muerto hace unos minutos, anunció. Las campanas doblan por su fallecimiento. Ella vio el pesar en su cara y le habló. Era viejo, dijo, y fue muy amado. Solo lo he visto hoy, pero me doy cuenta de que pertenecía a la clase de hombres que todos aman y siguen. Es cierto, y no tenemos a nadie que le suceda. Gorlois suspiró pesadamente. Se ha marchado dejándonos sin líder. Yo le amaba, Igraine, y detestaba verlo sufrir. Si hubiese algún sucesor digno de tal nombre, me alegraría de que hubiese partido hacia su descanso. Pero, ¿qué será ahora de nosotros? Un poco más tarde pidió que le preparase sus mejores ropajes. Al anochecer dirán una misa de requiem por él y debo asistir. También tú, Igraine, ¿podrás vestirte por ti misma sin que te ayude o nadie, o debo pedir a nuestro anfitrión que envíe a una sirvienta? Puedo vestirme sola. Y Igraine se dispuso a ponerse el vestido de lana finamente hilada con bordados en dobladillos y mangas, ajustándose una cinta de seda en el pelo. Tomó algo de pan y queso. Gorlois no comió nada, alegando que su rey se hallaba ante el trono de Dios, donde su alma sería juzgada y debía ayunar y rezar hasta que estuviese enterrado. Igraine, a quien habían enseñado en la sagrada isla que la muerte no era más que la puerta de entrada a otro nuevo nacimiento, no podía entender aquello. ¿Cómo un cristiano sentía tanto miedo y temor al encaminarse a la paz eterna? Recordaba el padre Columba entonando alguno de sus dolientes salmos. Podía comprender que un rey, por el bien de su gente, hubiese de hacer cosas que le pesaran en la conciencia. Mas, aún pudiendo entender y disculpar aquello, ¿cómo un Dios misericordioso iba a castigar tales hechos? Supuso que era uno de sus misterios. Aún ponderaban estas cosas cuando llegó a la misa junto a Gorlois y escuchó al sacerdote cantando algo doliente sobre el juicio de Dios.
A mitad de su himno vio que Uther Pendragon, arrodillado al otro extremo de la iglesia, con la cara blanca como su pálida túnica, alzaba las manos para cubrirse y ocultar los ojos. Pocos minutos después se levantó y salió de la iglesia. Percibió que Gorlois la miraba de forma penetrante y volvió a bajar la mirada para escuchar piadosamente los interminables himnos. Mas, cuando la misa hubo terminado, los hombres reunidos en el exterior de la iglesia y Gorlois le presentaron a la esposa del rey Uriens de Gales del Norte, una rolliza y solemne matrona, y a la esposa de Hectorius, de nombre Flavilla, mujer risueña y no mucho mayor que Igraine. Charló con las mujeres durante un momento, pero estaban obsesionadas con lo que la muerte de Ambrosius representaría para los soldados y para sus maridos, y su mente se extravió. Estaba poco interesada en la charla de las mujeres y sus piadosas maneras la fatigaban. Flavilla llevaba unas 6 lunas embarazada y el vientre comenzaba a destacarse bajo la túnica del estilo romano. Al poco de iniciarse, la conversación se desvió hacia su familia. Flavilla había tenido 2 hijas que habían muerto de diarrea veraniega el año anterior, y aquel año esperaba un hijo. La esposa de Uriens, Gwyneth, tenía un hijo de la edad de Morgana. Ambas preguntaron por la hija de Igraine y comentaron la eficiencia de los amuletos de bronce contra las fiebres invernales y el poder de una misa de clérigo colocado en la cuna contra el raquitismo. «Es la mala alimentación lo que causa el raquitismo», dijo Igraine. «Mi hermana, que es una sacerdotisa curandera, me dijo que ningún niño amamantado durante 2 años por una madre saludable sufre de raquitismo, sino solo cuando es entregado a una ama de cría mal alimentada o destetando demasiado pronto y nutriéndolo con atole». «A mí eso me parece una superstición estúpida», dijo Gwyneth. «El misal es santo y eficiente contra toda enfermedad, pero especialmente contra la de los niños pequeños que han sido bautizados y liberados de los pecados de sus padres y aún no han cometido ninguno». Igraine se encogió de hombros impaciente, sin ganas de discutir semejante absurdo. Las mujeres siguieron hablando de encantamientos contra enfermedades infantiles, mientras ella miraba a un lado y a otro, esperando la oportunidad de dejarlas. Tras un rato, otra mujer se les unió, cuyo nombre Igraine nunca supo. También se hallaba en estado avanzado de gestación, y a las mujeres la introdujeron en la charla, ignorando a Igraine. En breve se apartó sigilosamente, diciendo sin ser oída que iba a buscar a Gorlois, y caminó hacia la parte trasera de la iglesia. Había ahí un pequeño cementerio, y tras este crecía un manzanar con las ramas cubiertas de blancos brotes, pálido en el crepúsculo. El aroma de los manzanos era fresco y dio la bienvenida a Igraine, quien encontraba molestos los olores de la ciudad, los perros y también los hombres. Hacían sus necesidades en las calles empedradas. Tras cada puerta había un montón de basuras de variado contenido, desde sucios junquillos malolientes y carne podrida hasta el contenido de los orinales. En Tintagel también había desechos de los orinales, de la cocina y excrementos de la noche, pero ella hacía que los enterraran cada pocas semanas y el limpio olor del mar lo borraba todo. Caminó despacio por el manzanar. Algunos de los árboles eran muy viejos y nudosos, de bajas ramas. Entonces escuchó un leve ruido y vio que en una de estas había un hombre sentado. En él no se apercibió de la presencia de Igraine. Tenía la cabeza agachada y la cara cubierta con las manos, pero ella supo por el claro pelo que se trataba de Uther Pendragon. Estuvo a punto de volverse y desaparecer en silencio, sabiendo que no le gustaría que ella fuese testigo de su dolor, mas él ya había levantado la cabeza. «¿Sois vos, mi señora de Cornwall?» Su cara se contrajo en una mueca irónica. «Ahora ya podéis salir corriendo a contarle al valiente de Gorlois que el duque de guerra de Bretaña se ha escondido para llorar como una mujer». Se acercó a él preocupada por su enojada y defensiva expresión. «¿Creéis que a Gorlois no le ha dolido, mi señor?», le dijo. «¿Cuán frío e inhumano tendría que ser un hombre para no llorar al rey que ha amado toda su vida? Si yo fuera un hombre, no querría seguir
en la guerra a un jefe que no hubiese llorado a sus muertos queridos, a los camaradas abatidos e incluso a los enemigos valientes. Uther exhaló un prolongado suspiro enjugándose el rostro con la manga bordada de la túnica. «Tenéis razón», contestó. «Cuando era joven abatí en el campo al jefe sajón Horsa, después de muchos combates en los que me había desafiado y luego evitado, y lloré su muerte, porque era un hombre gallardo. Aun siendo un sajón, sentí pena de que hubiésemos sido enemigos en vez de hermanos y amigos. Pero en años posteriores he llegado a sentirme demasiado viejo para llorar por lo que no tiene remedio. Y cuando he escuchado la cháchara del Santo Padre sobre el juicio y la condenación eterna ante el trono de Dios, y recuerdo al hombre tan bueno y piadoso que fue Ambrosius, que amaba y temía a Dios, que nunca dejaba de hacer algo justo y honorable cuando le era posible, me he sentido indignado e inclinado a escuchar a los druidas. Si el santo obispo ha dicho la verdad, Ambrosius se halla ahora entre las llamas del infierno y no será redimido hasta el fin del mundo. Sé muy poco del cielo, pero desearía pensar que mi rey está allí». Ella le contestó haciéndole la mano. «No creo que los sacerdotes sepan mejor qué ha de sobrevivir tras la muerte que cualquier otro mortal. Solo los dioses lo saben. Nos anunciaban en la sagrada isla en la que me crié que la muerte es siempre el acceso a una nueva vida y superior sabiduría, y aunque no conocí bien a Ambrosius, quisiera imaginármelo aprendiendo ahora, a los pies de su Dios, lo que es la auténtica sabiduría. ¿Qué justo enviaría a un hombre al infierno por ignorante, en vez de enseñarle mejor en la otra vida?» Sintió que la mano de Uther tocaba las suyas, diciendo entre las sombras: «Así ha de ser. Tal dijo el apóstol. Ahora veo como a través de un cristal oscuro, pero más tarde veré sin mediaciones. ¿Acaso no sepamos ni siquiera los sacerdotes lo que acaece tras la muerte? Si Dios es omnisciente, ¿por qué debemos suponer que sea menos misericordioso que los hombres? Dicen que Cristo nos fue enviado para mostrarnos el amor de Dios, no su juicio». Permanecieron algún tiempo en silencio. Luego Uther preguntó: «¿Dónde aprendisteis tal sabiduría?» Igraine: «Tenemos santas damas en nuestra iglesia, mas no están desposadas, ni se mueven entre nosotros los pecadores. Nací en la isla de Avalon, y mi madre fue sacerdotisa en el gran templo que allí hay». «Avalon», repitió él. «¿No está eso en el mar Estival? Estuvisteis esta mañana en el consejo. Así sabéis que iremos allí. Merlín me prometió llevarme ante el rey Leodegrance y presentarme en su corte, aunque si Lot de Orkney hace de las suyas, Uriens y yo tendremos que volver a Gales como perros apaleados con el rabo entre las patas, o tendremos que luchar a sus órdenes y rendirle homenaje, lo cual solo haré cuando el sol salga sobre la costa occidental de Irlanda. Gorlois afirmó que vos seréis el próximo rey supremo», dijo Igraine, y la conmocionó el imaginar de súbito que se encontraba sentada en una rama junto al próximo rey supremo de Bretaña, hablando de religión y asuntos de estado. También él lo sintió así. Pudo percibirlo en el tono de su voz cuando dijo: «Nunca pensé hallarme discutiendo tales asuntos con la esposa del duque de Cornwall». «¿Realmente creéis que las mujeres no entendemos de asuntos de estado?», le preguntó. «Mi hermana Vivian, como mi madre antes que ella, es la señora de Avalon. El rey Leodegrance y otros van a menudo a consultarle sobre el destino de Bretaña». Uther repuso sonriendo: «Tal vez deba consultarle el mejor modo de atraer a Leodegrance y a Ban de la Baja Bretaña a mi bando, porque si escuchan sus recomendaciones, entonces debo ganarme su confianza. Dime si la señora está casada y es atractiva». Igraine rió entre dientes. «Es una sacerdotisa, y las sacerdotisas de la Gran Madre no pueden casarse ni contraer alianza con ningún hombre mortal. Solo pertenecen a los dioses,
Y entonces recordó cuando Vivian le había dicho y que aquel hombre sentado junto a ella en la rama formaba parte de la profecía. Se embaró, asustada por lo que había hecho. ¿Acaso estaba cayendo en su propio pie en la trampa que Merlín y Vivian le habían tendido? ¿Qué sucede, Igraine? ¿Tenéis frío? ¿Os asusta la guerra?, inquirió Uther. Contestó aferrándose a lo primero que se le ocurrió. Estuve hablando con las esposas de Uriens y Hectorius y no parecen demasiado interesadas en asuntos de estado. Pienso que tal vez ese sea el motivo de que Gorlois no crea que yo pueda saber algo sobre estos asuntos. Uther reía. Dijo: conozco a Lady Flavilla y a Lady Gwyneth y efectivamente lo dejan todo a sus maridos, preocupándose tan solo de hilar, tejer y dar a luz. Esas cosas de mujeres. ¿Os interesan los asuntos de estado? ¿O siendo tan joven como parecéis demasiado para estar casada, únicamente os preocupa tener hijos? Llevo desposada 4 años, repuso Igraine, y tengo una hija de 3. Podría envidiar a Gorlois por eso. Todos los hombres quieren tener hijos que les sucedan. Si Ambrosius hubiera tenido uno, ahora no estaríamos en este embrollo. Ahora... Uther suspiró. No me gusta pensar en lo que le sucedería a Bretaña si ese sapo de Orkney llegara a Rey Supremo, o Uriens, quien cree que todo se resuelve enviando un mensajero a Roma. De nuevo, su voz se quebró en un zozollo. Los hombres dicen que ambiciono ser Rey Supremo, pero renunciaría a todas mis ambiciones porque Ambrosius estuviese sentado en esta rama a nuestro lado, o incluso un hijo suyo que fuera coronado esta noche en la iglesia. Ambrosius temía lo que iba a ocurrir cuando se marchase. Podría haber muerto el pasado invierno, pero aguardó a que nos pusiéramos de acuerdo sobre su sucesor. ¿Cómo es que no tiene hijos? Oh, sí, tuvo 2 hijos. Uno fue muerto por un sajón, se llamaba Constantino, como el rey que convirtió esta isla. Al otro se lo llevó una fiebre devastadora cuando tenía 12 años. Repetía una y otra vez que yo me había convertido en el hijo que anhelaba. Enterró el rostro entre las manos sollozando de nuevo. Me habría hecho su heredero, pero los demás reyes no lo hubieran consentido. Aunque me siguieron como duque de guerra, algunos estaban celosos de mi influencia. Lot, maldito sea, era el peor. No es por ambición, Igraine, lo juro, mas quisiera terminar lo que Ambrosius dejó inacabado. Creo que todos lo saben, dijo apretándole la mano. Su dolor la dejó petrificada. No creo que Ambrosius sea feliz ni siquiera en el cielo, al mirar hacia abajo y ver el dolor y la confusión de los de aquí, y a los reyes conspirando, cada uno en su intento de ostentar el poder. Me pregunto si hubiese sido su voluntad que yo matara a Lot para evitar complicaciones. En una ocasión nos obligó al juramento de los hermanos de sangre. Yo no lo violaré, afirmó Uther. Tenía la cara inundada de lágrimas. Igraine, como hubiese hecho con su hija, se la secó con el leve velo que rodeaba su rostro. Sé que haréis lo que vuestro honor exija, Uther. Nadie en quien Ambrosius confiara tanto podría hacerlo de otra forma. El resplandor de una antorcha iluminó sus ojos. Se quedó helada en la rama, el velo todavía sobre la cara de Uther. Gorlois preguntó con tono acre: ¿Sois vos, mi señor Pendragon? ¿Habéis visto? Ah, señora, aquí estás. Igraine, sintiéndose avergonzada y repentinamente culpable por la acritud de la voz de Gorlois, bajó de la rama. La falda, al engancharse en una protuberancia, se le subió por encima de la rodilla, quedando al descubierto hasta las enaguas de lino. Las devolvió a su sitio de un tirón, sintiendo cómo el tejido se resgarraba. Te creí perdida. Ya no estabas en nuestro alojamiento, dijo Gorlois secamente. ¿Qué haces aquí, por el amor de Dios? Uther saltó de la rama. El hombre que se le había revelado sollozando por su perdido rey y padre adoptivo, agobiado por la carga que soportaba, se desvaneció al momento. Su tono fue alto y brioso. Ya veis.
Gorlois. Me impacientó toda esa cháchara del sacerdote y vine aquí a buscar aire fresco lejos del parloteo piadoso. Y vuestra esposa, que no encontró las necedades de las buenas damas mucho más de su agrado, se encontró aquí, conmigo. Señora, os lo agradezco, dijo con una leve reverencia y se alejó. Ella observó su cuidado por mantener el rostro lejos de la antorcha. Gorlois, a solas con Igraine, la miraba con colérica suspicacia. Dijo, haciéndole señas para que caminaran ante él: Señora, debes tener cuidado para evitar habladurías. Te dije que te mantuvieras apartada de Uther. Su reputación es tal que no hay mujer casta que debiera ser vista en conversación privada con él. Igraine se volvió diciéndole airada: ¿Es eso lo que piensas de mí? ¿Que soy la clase de mujer que se esconde para copular con un hombre extraño como las bestias del campo? ¿Piensas que yacía con él en aquella rama como un pájaro? Quizá quieras inspeccionar mi vestido para ver si está arrugado de yacer con él sobre el suelo. Gorlois alargó la mano golpeándole en la boca, no muy fuerte. Déjate de sagacidades conmigo, mujer. Te dije que lo evitaras. Obedéceme. Te creo casta y honesta, mas no te confiaría a ese hombre, ni quiero oírte en boca de las mujeres. Seguramente no hay mente tan perversa como la de una buena mujer, a no ser la de un clérigo, repuso Igraine encolerizada. Se palpó la boca en el lugar en el que el labio había recibido el golpe de Gorlois. ¿Cómo te atreves a ponerme la mano encima? Cuando te traicione puedes desollarme, pero no seré castigada por hablar. ¿Crees por todos los dioses que hablábamos de amor? ¿Y de qué hablabas con ese hombre a estas horas en nombre de Dios? De muchas cosas, contestó Igraine, y especialmente de Ambrosius en el cielo. Sí, del cielo y de lo que uno puede esperar hallar en la otra vida. Gorlois le dirigió una mirada escéptica. Eso lo encuentro inverosímil, cuando él es capaz de mostrar su respeto por el difunto permaneciendo en la Santa Misa. Le ponían enfermo, como a mí, todos aquellos salmos dolientes, como si estuvieran de luto por el peor de los hombres en vez de por el mejor de los reyes. Ante Dios, todos los hombres son miserables pecadores, Igraine, y a los ojos de Cristo un rey no es más que otro mortal. Sí, sí, dijo ella impaciente, ya he oído eso de vuestros sacerdotes, y también pierden mucho tiempo y esfuerzo en contarnos que Dios es amor y nuestro bondadoso Padre Celestial. Mas observo que se guardan mucho de caer en sus manos y se lamentan por aquellos que van a su paz eterna, exactamente igual que por aquellos que van a ser sacrificados ante el sangriento altar del gran cuervo. Te digo que Uther y yo hablábamos de lo que los sacerdotes saben sobre el cielo, que no creo que sea mucho. Si tú y Uther hablabais de religión, será por cierto la única vez que ese hijo de la sangre lo haya hecho, tronó Gorlois. Repuso Igraine con verdadero enojo. Estaba llorando, Gorlois, llorando al rey que había sido como un padre para él, y si mostrar respeto por el muerto es sentarse a escuchar los plañidos de un sacerdote, entonces puede que nunca yo tenga tal respeto. Envidio a Uther porque se comportó como un hombre y se levantó marchándose según había decidido. Y ciertamente, si yo hubiese nacido hombre, nunca habría permanecido sentado escuchando pacíficamente tales cosas en la iglesia. Pero no era libre para irme, siendo arrastrada al tal fin por la palabra de un hombre que piensa más en los salvos y predicadores que en la muerte. Alcanzaron la puerta de su alojamiento. Gorlois, con la cara roja de ira, la empujó furiosamente al interior. No me hables en ese tono, señora, o te golpearé de verdad. Igraine se dio cuenta de que le había mostrado sus dientes igual que una hiena y dijo con voz silbante: Atrévete a tocarme, Gorlois, y te demostraré que una hija de la sagrada isla no es esclava ni sierva de ningún hombre. Gorlois abrió la boca en un acceso de cólera y por un momento Igraine creyó que la iba a golpear otra vez. En vez de ello, dominó su ira con gran esfuerzo y se apartó.
No es apropiado que permanezca aquí discutiendo cuando mi rey y señor yace todavía insepulto. Puedes dormir aquí esta noche si no temes estar sola. En caso contrario, te escoltaré a casa de Hectorius para que duermas con Flavilla. Mis hombres y yo ayunaremos y oraremos hasta el amanecer, cuando Ambrosius sea rendido en la tierra para descansar. Igraine le miró con sorpresa y un curioso y creciente desdén. Así pues, por miedo a la sombra del difunto, aunque lo llamasen por otro nombre y lo considerasen respeto, él no comería, ni bebería, ni yacería con su mujer, hasta que su rey fuese enterrado. Los cristianos decían haberse liberado de las supersticiones de los druidas, mas tenían las suyas propias. Igraine sentía que éstas eran más angustiosas. Al quedar separados de la naturaleza, súbitamente se alegró de no tener que dormir aquella noche con Gorlois. No, dijo, no temo estar sola.